Estimados hermanos y amigos, qué bueno que nos encontramos en esta noche. Me alegro de verlos a todos. Ya me acostumbré a verlos, ya los distingo desde aquí y lamentablemente se nos está acabando el tiempo, pero espero volver para verlos un poquito más en el futuro y encontrarnos aquí. Sobre todo espero que algún día nos encontremos en el reino de los cielos. Qué bueno que vinieron aquí. Ya nos consideramos amigos, ya nos tratamos con confianza y me alegro mucho de hablarles en esta noche. He encontrado que es un grupo muy atento, muy respetuoso, que oyen a uno con respeto, hasta con cariño, y entonces se siente uno bien al hablar con ustedes, se siente uno correspondido y la gente le oye lo que uno dice y se siente uno muy bien. Así es que me siento muy contento en esta noche. Entonces, quiero hablarles en esta noche de algo que es muy importante, que Dios nos quiere dirigir a un futuro mejor. Ustedes saben que estamos viviendo en un tiempo tan difícil. Probablemente nosotros, ustedes que andamos cuidadosamente por el camino correcto, recto y cuidándonos de los extremos, no salimos de noche, muchas cosas no sabemos, no experimentamos, no vemos la inseguridad, los peligros y los problemas que hay en el mundo hoy. Pero indudablemente Dios quiere dirigirnos a un futuro mejor. Y quiero comenzar leyendo un texto que ustedes conocen muy bien, que se encuentra en San Juan, capítulo 14, versículos 1 al 3. Se lo dijo a sus discípulos, palabras que les dijo a ellos personalmente. Dice así, San Juan 14 del 1 al 3, no se turbe vuestro corazón. Resulta que ellos estaban tristes, preocupados, afligidos, temerosos por lo que Él les había anunciado. Todos los problemas que iban a afrontar, estaban tristes y afligidos. Entonces le dijo, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy y os preparo un lugar, vendré otra vez y os llevaré conmigo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Todos sabemos, los cristianos, que esta promesa de nuestro Señor de volver otra vez es la promesa más repetida, más mencionada, más citada en la Biblia. Cada 25 versículos de la Biblia se refiere de alguna manera a esta promesa del Señor de volver otra vez. Y la iglesia cristiana la ha tenido como la fuente de su inspiración, su esperanza. Como dijo el apóstol Pablo, es una esperanza bienaventurada para los cristianos. Pero entonces los discípulos, cuando oyeron eso, entonces le hicieron una pregunta muy natural, que seguramente a nosotros también se nos ha ocurrido. La pregunta es, ¿cuándo sucederán estas cosas? Porque Él les anunció una serie de señales que iban a venir antes de su venida. Y entonces le dijeron ellos, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Y ustedes notan aquí que los discípulos homologaron, igualaron, equipararon la segunda venida de Cristo con el fin del mundo. Pero mis hermanos, por eso los cristianos no hablan del fin del mundo. Los cristianos hablan de la segunda venida de Cristo. Porque hablar del fin del mundo es hablar de terrores, hablar de peligros, hablar de espanto, porque siempre lo relacionamos con la muerte y la destrucción. Pero los cristianos no hablan de eso porque no les corresponde. Hablan de la segunda venida de Cristo.
porque esa es su esperanza. Y no sé si a ustedes les ha pasado lo mismo, pero a los cristianos, la segunda venida de Cristo se convierte en el punto de referencia de su vida. Se convierte en el punto en el horizonte donde termina la historia, donde terminan las luchas, donde termina el problema, donde comienza la felicidad y la bendición. Por eso yo les platiqué hace unos días aquí cómo los cristianos consideran un privilegio, una bendición, una esperanza la segunda venida de Cristo. Les platiqué aquí, no sé si se acuerdan, que cuando comenzamos a construir una casa, que finalmente terminamos, como pobres, malos administradores financieros, ahora mismo no traemos dinero, no nos vayan a asaltar cuando salgamos de aquí. Entonces, finalmente pudimos comenzar la construcción de una casa. Y entonces pusimos un letrero en el terreno. Cuando se iba a hacer la ceremonia de poner la primera piedra, invitamos a algunos amigos, personas de confianza, un pastor que hizo una oración de consagración, y el letrero decía esto, ahí estaba el letrero, y hay fotografías. Decía el letrero: aquí se construye la casa de la familia Cortés Valles. Comenzamos esta obra porque la Biblia dice: todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Pero si esta casa no se termina porque Cristo venga, mejor. Porque la vista de los cristianos, el límite de su horizonte es la segunda venida de Cristo. ¿Y quién se puede lamentar que una casa común, sencilla, de gente pobre, se compare con la mansión que Cristo dijo: voy a preparar un lugar para vosotros? Ya lo preparó, ya está listo. ¿Quién se va a quedar en una casa aquí cuando tiene la promesa, la seguridad y de hecho el título de propiedad de una casa ya? Por eso pusimos este paso. Y luego tardó construyéndose la casa 28 años. Finalmente se terminó. Y un día la dedicamos. Vinieron algunos de los amigos, algunos ya no vivían. Alguien hizo una oración, una ceremonia de dedicación y pusimos otro letrero que decía así: terminamos esta casa porque las personas maduras terminan todo lo que emprenden. También terminamos esta casa porque nuestro Señor dijo que no es bueno que los vecinos comiencen a hacer burla de uno diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar. Pero si vivimos poco tiempo en esta casa porque Cristo venga, mejor. Con esta ilustración quiero decirles lo siguiente: que para los cristianos el horizonte de su vida, el fin del tiempo y muchas otras cosas inexplicables más es la segunda venida de Cristo. Y entonces los discípulos le preguntaron: ¿cómo será el fin de los tiempos? Dinos qué va a pasar para que podamos saber con cierta exactitud cuándo sucederán estas cosas. Entonces le dijo muchas cosas. Yo quiero situarme en esta noche muy brevemente en un punto o dos de todo lo que les dijo. Les dijo esto: Mateo 24:7, habrá grandes terremotos en diferentes lugares. San Lucas anduvo preguntando a los que habían oído estas palabras del Señor y le informaron que las palabras que había dicho el Señor era: habrá grandes terremotos. Y así ha sido, estimados hermanos y amigas, a través de todo el tiempo. Grandes terremotos. Pero yo hace algunos años saqué del periódico Universal, el Universal, este anuncio: estremecen sismos al mundo. Y tomé nota
y quedé profundamente impresionado, completamente convencido. Bueno, no he pasado, falta uno pasarlo allí. Voy pasando a ver si me ayudan para pasarlo, porque como lo tengo aquí, es que falla esto. Páselo, por favor, hermano. Otro, más. Ahí está. El que sigue, terremotos en Chile. Hermanos, un terremoto que ocurrió en el año 2010, el 27 de febrero en Chile, tuvo estas características. Una magnitud de 8.8 en la escala con que se miden esos movimientos. Uno de los más poderosos de la historia. Miren lo que hizo. El poderoso terremoto de Chile. Otro, pase por favor. Más. Ahí. El poderoso terremoto de magnitud de 8.8 que sacudió a Chile inclinó el eje de la Tierra. Por eso es que yo lo anoté. Inclinó el eje de la Tierra, que ya el diluvio lo había inclinado. Resulta que se sabe que la Tierra, pues como un trompo perfectamente bien construido, giraba derechito. Pero cuando vino el diluvio por el exceso de carga, por todas las cosas, parece que el eje de la Tierra cambió y entonces ya comenzó a girar así. Como resultado, parece que la Tierra, con tanto haber estado girando a través de siglos, parece que se ha ido acomodando y ahora ya no es tan redonda como debería ser, un poco oblonga la Tierra. Pues ahora este terremoto, dice ahí, que inclinó el eje de la Tierra y como consecuencia los días de aquí en adelante serán más cortos. ¿Qué les parece? Cuando uno oye eso, entonces probablemente ahora más que nunca se está cumpliendo lo que dijo el Señor: habrá grandes terremotos. Y entonces esta conclusión no lo sacó un observador casual, lo sacaron especialistas, que también sacaron una conclusión extraordinaria, observando, midiendo. La ciudad de Concepción se movió de lugar 4 metros. ¿Qué les parece? Como si con la sacudida algo hubiera pasado con el terreno donde estaba la ciudad y se transportó, y se transportó 4 metros hacia el oeste, cambió de lugar la tierra. Y cuando uno, más bien la ciudad, cuando uno oye esas cosas, entonces comienza la mente a decir: entonces, estamos en la época cuando dijo el Señor que habría grandes terremotos. Grandes terremotos. ¿Cómo es posible que esta ciudad se haya cambiado de lugar? Y yo me inclino a creerlo. ¿Saben por qué? Porque hace unos años, una casa que tengo por ahí, tenemos, porque aquí está Betty, mi esposa, tenemos. Fíjese, esa casa, al construirla, el constructor, poco cuidadoso, lo construyó un poquito mal con respecto a las medidas de la casa. Entonces, cuando construyeron otra casa alrededor, me avisaron: señor, usted está invadiendo nuestro terreno. Y voy yo todo asustado. Y voy a las oficinas donde hacen eso. Y entonces llevamos la nota. Dijeron: sí, ya tenemos eso, ya sabemos. Ya fueron a medir. Le dije: no, lo medimos vía satélite. No fueron al terreno. El satélite mide mejor que los metros que vaya una persona midiendo 1 metro, 2, no, el satélite mide mejor. No fueron a medirle, ¿verdad? Tienen todos los planos bien computarizados o como se llame, y dijeron: sí, usted está invadiendo el terreno. Tuvimos que hacer otro cerco. Pero yo les digo, entonces, eso de que se haya movido ¿cómo se mueve? ¿Cómo sabían dónde estaba la ciudad antes? ¿Y cómo saben que ahora se movió 2 metros? Porque tienen todas las medidas de los terrenos ahí.
Y saben que este se movió y todos se movieron porque ya no está de acuerdo con las medidas que tiene. Hermanos, uno dice, entonces estamos viviendo en los tiempos cuando dijo el Señor, habrá grandes terremotos. Se ha cumplido la señal. Ahora, si puede mover esa nota ahí. Ahora, otra cosa que dijo el Señor, que estamos viendo nosotros aquí. Mateo 24:7. Se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrá pestes, pestilencias, epidemias, pandemias, todo eso, plagas. Eso es lo que quiere decir la palabra. En diferentes lugares. Hermanos, miren, cuando comenzó este asunto de la pandemia que estamos padeciendo, anunciaron, yo leí en el periódico y leí que iban a morir 12,000 mexicanos. Eso decía el periódico. Yo lo anoté. Y me encontré con un amigo mío, el director de la Facultad de Medicina de la Universidad de Montemorelos. Y dije, doctor, oiga, qué afligido estoy, qué temeroso estoy. Van a morir, dice el periódico, 12,000 mexicanos. Me quedó viendo y me dijo, van a morir más. Nunca me imaginé. Iban a morir hoy 293,312. Y dicen que es posible que sean más. Epidemia en el siglo XX, XXI. Sí se entiende que la peste negra en el siglo XIII, XIV, fue una cosa espantosa porque pues las ciudades estaban amuralladas, llenas de basura, llenas de cloacas, llenas de aguas negras, de una cosa increíble la falta de higiene. Era natural que en ese ambiente pues se produjera una pandemia de la calidad, de la cantidad que hubo ahí. Pero en el siglo XXI, cuando hay tantas medidas sanitarias, tanta cultura, tanta enseñanza, y tanta medicina y tantos antibióticos y muchas otras cosas más que seguramente yo no sé, que esta pandemia haya resultado imposible controlarla. Dice que si hubiera ocurrido en el siglo XII, XIII, podría haber sido espantoso. Claro. Nosotros sabemos que murieron algunas de nuestras personas cercanas, personas estimadas. Probablemente alguno de aquí perdió a un ser amado o a un hermano, amigo conocido. Probablemente aquí esté una persona herida por eso. Pero generalmente que mueran en el mundo 200,000 personas como que no nos afecta. Pero mis hermanos, es una cosa grave. ¿Qué nos dicen entonces? Que estamos viviendo en los tiempos cuando se están cumpliendo estas cosas. Y vamos hacia un tiempo grave, un tiempo terrible. Pase eso, por favor, y quiero leerles lo que escribió Jean Baudrillard, que es un comunicador, filósofo muy inteligente, socialista, no cristiano, por supuesto, no es un ministro evangélico asustado por las profecías y tratando de interpretar. No, es un hombre muy inteligente. Miren lo que escribió. En algún momento de la década de los 80 del siglo XX, la historia ha tomado la curva girando en dirección opuesta. Siguiendo el mismo efecto caótico del tiempo que en el espacio, las cosas van cada vez más deprisa a medida que se acercan a su vencimiento, del mismo modo que el agua acelera misteriosamente su fluir en las inmediaciones de una cascada. El libro de él se llama La sensación del fin.
no es religioso, mucho menos intérprete, mucho menos teólogo, es un estudioso. Y por su observación dijo, en la década de los 80 algo pasó. Y el mundo que se dirigía al progreso sustentable, el mundo que se dirigía hacia un futuro, pues con esperanza, dio una vuelta. Y se dirigió hacia el pasado. ¿Y hacia dónde se dirige? Probablemente sea la primera vez que lo oigan. ¿Hacia dónde se dirige? Yo se los voy a decir ahora. Y no se lo diré porque soy muy inteligente. Se lo diré porque observo, porque leo, porque me mantengo observando. ¿Hacia dónde vamos? Mis queridos hermanos, vamos hacia lo que dice en un libro que se llama El conflicto de los siglos. Mire lo que dice. Una tormenta se avecina, implacable en su furia. Hombres y mujeres pensadores de todas las clases tienen la vista fija en los acontecimientos que se producen en derredor nuestro. Observan la intensidad que está adquiriendo todos los asuntos de la tierra y reconocen que algo grande y decisivo está a punto de ocurrir, que el mundo está al borde de una crisis espectacular. Pero muchos no se imaginaban hacia dónde vamos. ¿Quiere pasarlo, por favor? Miren hacia dónde vamos. La nueva edad media. ¿Sabían ustedes eso? Otro. Un libro que se llama, no, antes, ahí está. Un libro que se llama La Nueva Edad Media. Los que escribieron este libro no son teólogos, no son religiosos, son hombres muy inteligentes. Uno se llama Umberto Eco, que 14 universidades del mundo le otorgaron doctorados honoris causa. Es un tipo tremendo. Yo tengo de él por lo menos un libro. Se lo di a mi hijo. Tengo 2. Muy inteligente, escribió este libro. Él es el principal autor. Pero también Furio Colombo, Francesco Alberoni y Giuseppe Sacco, autores, contribuyeron con ese libro. Se llama La Nueva Edad Media. ¿Hacia dónde va el mundo? Hacia una nueva Edad Media. Hacia el escenario enfocado por el profeta Juan en la isla de Patmos, donde se van a cumplir todos los grandes acontecimientos con que terminará la historia en una conflagración, en un terrible caos, la cual Dios vendrá finalmente a intervenir. Eso es. Mire lo que dice ahí en la página, ahí está. Mire lo que dice, en la página 9 del libro que se llama La Nueva Edad Media. Dice, recientemente y desde muchas y diferentes posiciones se ha empezado a hablar de nuestra época como de una nueva Edad Media. El problema reside en saber si se trata de una profecía o de una comprobación. En otras palabras, ¿hemos entrado ya en la nueva Edad Media? O bien, tal como lo ha expresado Roberto Vaca en un libro inquietante, ¿se producirá una Edad Media en un futuro cercano? Y luego hace un análisis. Ay, hermano, un análisis de lo que significa las cosas que están ocurriendo ahora y lo que va a ocurrir cuando todas tengan el efecto que van a tener. El mundo va a entrar en una nueva Edad Media. Y ustedes saben lo que eso significa, o deben saberlo. Significa muchas cosas. Por ejemplo, cambia eso ya, la hipótesis prospectiva. Las hipótesis prospectivas de un retroceso de la civilización hacia la nueva Edad Media buscan sus causas
en la disolución de los vínculos sociales. ¿Qué está pasando ahora? La solidaridad, la unidad, ya no existe. Ya se ha roto vínculo. Muchas otras cosas que no puedo explicar porque no las sé, pero las presiento. Están pasando. La privatización del poder. Sí. Ustedes saben que Colombia dio libertad a los territorios donde estaban las FARC para que vivieran allí y se gobernaran. Y aquí en México las etnias, por lo menos en mi tierra, tienen libertad para actuar como ellos sienten, como ellos piensan, como ellos creen, sin obedecer la Constitución y las leyes del país. Y otras cosas más. Y luego dice aquí, de los 4 trabajos unidos en este volumen, el de Humberto Eco destaca los paralelismos entre la Europa medieval y las sociedades contemporáneas. Increíble, increíble. Que en la época de mayor conocimiento, no solamente científico, que es lo más notable que vemos de todas las áreas, ay, hermano, hay conocimiento increíble. En esta época, pronto, al parecer, algo va a pasar. ¿Y saben qué dice Humberto Eco? Menciona ahí, Humberto Eco, la experiencia de Nueva York, cuando vino un apagón que duró no me acuerdo cuántos días, pero creo que 14 días. ¡Un apagón! No había luz para mover ascensores, para mover los aparatos de los enfermos en los hospitales, para mover las, ¿cómo se llama? Las bombas de la gasolinera. Una cosa espantosa. La gente quedó aislada en un país acostumbrado donde todo se movía perfectamente. Una avenida sube un puente y pasa un lejos y no hay trabas, una cosa maravillosa. Pero resulta que nada más falló uno de los elementos que sostienen esta sociedad, vino el caos. Luego, está anunciado el gran terremoto que se va a producir en Los Ángeles en cualquier momento, the Big One. Y ahora imagínense, ese lugar donde todo está comunicado a base de energía. Y a base de un movimiento maravilloso de comunicación, viene un terremoto y derriba todos los puentes que se comunica a esa ciudad extraordinaria. Caos instantáneo. Se corta el gas, se corta el petróleo y entra un abismo. Eso lo menciona él ahí. Y si ocurre como va a ocurrir, el anuncio de que en los últimos días habrá grandes desastres naturales, que es muy fácil imaginar, Dios hermano. Entonces, fácilmente entra la humanidad en una época de crisis. Y entonces, otras cosas que no sabemos, por ejemplo, el asunto de las migraciones. Eso es un asunto muy estudiado, grave que está pasando. Como en la Edad Media o antes, que naciones enteras salían de su tierra a buscar nuevos horizontes. Como, bueno, no hay tiempo para mencionar cosas que he estudiado. Esos movimientos sociales de las migraciones en la historia. He comprado varios libros, varios estudios con respecto a esto de las migraciones. Y entonces, mis hermanos, vamos hacia una época tremenda. Otro. 2 pensadores estadounidenses, dice esta parte, otro, se suman a Eco, Humberto Eco, al detectar hoy, con argumentos distintos, claros signos de retorno a lo medieval. El prospectivista Alvin Toffler, tengo sus 3 libros,
El primero se llamó El shock del futuro, el segundo se llamó La tercera ola y el tercero se llama El cambio del poder. Los tengo ahí en mi casa. Ustedes lo leyeran, especialmente El cambio del poder. Tremendo. Ahorita les voy a leer algunas citas para que digan, oigan, entonces sí hay que tomarlo en cuenta. Entonces lo que dijo Jesús está comenzando a cumplir. Sigue diciendo. Y el sociólogo Charles Murray, ambos creen en el poder del conocimiento detentado por una élite con una función parecida a la que antes tenían los monasterios, que eran los únicos que sabían leer y tenían libros, nadie más los tenía. La gran masa podría olvidarse de la lectura, pues ya tiene la televisión, el cine y los juegos de computadora. ¿Para qué leer? Si otros leen por mí, yo veo, oigo, disfruto y no participo de nada en el mundo. Ahora, en ese libro que se llama El cambio del poder, ahí, Alvin Toffler, no anoté la página aquí, pero en otro parrafito viene la página. Dice, el mundo se dirige a una nueva edad media, dice este. Y Alvin Toffler, no crean que es un soñador. Es prospectivista, otros le llaman futurista, pero no es uno de esos que adivinan la suerte. Óigame, para escribir ese libro que se llama El cambio del poder, estudió con un equipo durante muchos años para ver cómo está ocurriendo eso. Y es extraordinaria la lectura de ese libro, Cambio del Poder. Y entonces él dice ahí que el mundo se dirige a una nueva edad media, pero no simplemente una nueva edad media, sino una nueva edad oscura. El mundo llegará a la edad oscura como en el año 1000. El año 1000 fue el punto culminante de la Edad Media, la hora más oscura de la humanidad, que se olvidó todo. El dominio de las almas, político y religiosamente, fue total. Se llamó la Edad Oscura, pues dice para allá vamos. ¿Comprenden entonces? Se están cumpliendo los anuncios del Señor que dijo que iban a ocurrir grandes cosas. Luego, mire, este mismo autor, que se llama, ¿cómo se llama este? El cambio del poder, no, aquí también. Habla y menciona de lo que ocurrió con un escritor que se llama Salman Rushdie, un escritor británico, pero de ascendencia árabe. Escribió un libro que se llama Los versos satánicos, refiriéndose al Corán, ofendiendo a los musulmanes. Y entonces, el 14 de febrero de 1989, un edicto religioso, o fatua, como dice aquí, instando a su ejecución, fue leído en el radio Teherán por el ayatollah Ruhollah Khomeini, líder religioso de Irán. Leyó en la radio el decreto de muerte para Salman Rushdie. Y luego sigue diciendo que según acusaba al libro de blasfemo contra el Islam, que según la asaís, algo así, o tradiciones del profeta, debe castigarse con la muerte. Khomeini hizo un llamado a la ejecución del escritor y la de todos aquellos editores que publicaran la obra. Oigan, no a su gente, que podría uno decir, bueno, tiene autoridad porque las leyes lo apoyan. No, a todo el mundo. Cualquiera que lo encuentre, que lo ejecute, que lo mate. Y le vamos a dar 3 millones de dólares. Ahora, eso yo lo leí en las noticias. Supe, ya era estudioso en ese tiempo. Como ven, ya estoy bastante viejo. Pero no sabía lo que dice aquí ahora, en esta otra página, la que sigue.
Dice, no es por accidente que para muchos Khomeini parecía un regreso cruel a la era preindustrial. ¿Cuál es la era preindustrial? La revolución industrial comenzó en 1711 por ahí. Entonces la era preindustrial, la época de la Inquisición, la época del oscurantismo, la época de la barbarie, la época de todo, aunque estaba interfiriendo allí el Renacimiento, que fue un renacimiento de la cultura antigua. Pero la era preindustrial fue la era muy difícil. Ahora dice, la razón, ahora oigan todo. La razón por lo cual esto es importante es que dice, estamos volviendo en círculo a un orden mundial que existió antes del industrialismo. Es un salto inmenso que nos lleva a un tiempo cuando una vez más la religión ocupará el centro del escenario. Y no solo para el mundo islámico. Alvin Toffler, Cambio de Poder, página 451. Si lo dijera un intérprete teólogo religioso, podrían decir, este está delirando, es fanático, imagina, es interpretación de sus creencias. No, este es un individuo que con un equipo estudió, llegó a esta conclusión, que estamos dando un cambio increíble, inmenso, hacia una nueva edad media, cuando la religión volverá a ocupar otra vez el centro del escenario, cuando una vez más los mejores jóvenes tendrán vocación religiosa. Una vez más, cuando la religión será el centro de la vida, el centro de la vida. Entonces, mis queridos hermanos, podemos decir, entonces estamos viviendo en aquella época a la cual se refirió el Señor cuando les dio las señales a los discípulos de lo que iba a ocurrir, para que supieran cuándo ya estaba cerca el cumplimiento de la promesa. Voy a preparar un lugar para vosotros. Y cuando lo haya preparado, volveré otra vez para que donde yo estoy, ustedes estén conmigo. Pendiente esa promesa, pero dada bajo palabra de honor, del mismo que en el Antiguo Testamento levantó la mano y juró por sí mismo diciendo, juro por mí mismo que te voy a bendecir. Y todas sus promesas, todas sus declaraciones están fundadas por eso. Ahora miren lo que dice aquí. Miren lo que dice aquí. En un libro escrito por Marvin Moore, este sí es intérprete religioso, pero está citando a Alvin Toffler y solamente utilizando en su libro el dato que sacó de allá con debido crédito intelectual. Alvin Toffler, dice Marvin Moore en su libro The Antichrist and the New World Order, página 66, libro que tengo también en mi casa. Dice, Alvin Toffler no va tan lejos como para decir que la Iglesia Católica Romana dominará el mundo políticamente y que volverá a establecer la Inquisición, pero reconoce la posibilidad. Declaración seria y grande, que yo me animo a citarla, no porque delire, sino porque estoy citando algo que escribió un intelectual y que ha circulado. Entonces, vivimos en los tiempos cuando se van a cumplir todo lo que dijo. El escenario perfecto para que se cumpla todo ello. Mis queridos hermanos, podríamos hablar mucho más, por supuesto. No hay fin de todo lo que podríamos decir para, pues, documentar y comprobar el cumplimiento de las señales que él dio. Pero, por ejemplo, a ver, la inclinación del mundo hacia la derecha
lo cual es muy significativo. Muy significativo. El aumento de la desigualdad, la inmigración, la crisis económica ha disparado la aparición de grupos de derecha radical que dinamitan el tejido social de Europa. Ahora que Angela Merkel se fue, el grupo neonazi está conquistando el poder otra vez en Alemania, lo cual parecía imposible. ¿Qué significa todo eso? Todos son datos, todos son escenarios que van formando el escenario final para que se cumplan todas las profecías que el apóstol Juan, el profeta Juan dio en el Apocalipsis, en la isla de Patmos. Entonces, mis queridos hermanos, creo que puedo leer con propiedad lo que dice en 2 de Timoteo 3:1 al 4, texto que todos ustedes conocen. Dice, también debes saber que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, vanidosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, sin templanza, crueles, enemigos de lo bueno, traidores, impetuosos, engreídos, amadores de los deleites más que de Dios. Una descripción de la naturaleza moral y social de nuestra generación. Entonces, vivimos en los últimos días. Entonces, por eso yo he estado invitándolos aquí, a que busquen a Dios, a que tomen decisiones bien claras, para que estén seguros de estar afirmados en el fundamento correcto, en el fundamento verdadero, bien claros, no motivados solamente por buena voluntad. No, Señor. Los cristianos no solamente se motivan por buena voluntad, se motivan por conocimiento de la voluntad de Dios, de lo que significa servirle, de lo que significa hacer lo que a Él le agrada. Y por eso quiero leer un texto que se encuentra en Mateo 24, 32 y 33. Dice así, Mateo 24, 32 y 33. Dice así, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que ocurren estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Entonces, sí podemos decir que estamos en el tiempo cuando se está madurando el ambiente. Una cosa que no le hice mucho énfasis, pero que ustedes seguramente entienden o sienten, intuyen, es esto. El mundo, los acontecimientos están adquiriendo una intensidad. Siempre ha habido terremotos, siempre ha habido problemas, guerras, rumores de guerra, pestilencia, siempre ha habido. Pero ahora todo está adquiriendo una intensidad. Eso es una intensidad que nos dicen algo grande va a ocurrir. Tal vez el mundo teme fin de la paz, fin de los recursos, desastre global por la contaminación, ciudades enteras sepultadas por el agua, el mar, aumentada por el calentamiento global y todas las desgracias que nos amenazan. Pero nosotros no vemos eso. Nosotros vemos cumplimiento de las indicaciones del Señor. Estén atentos, porque cuando comiencen estas cosas a ocurrir, con la intensidad que ahora se ven, Él está cercano.
quiero invitar esta noche para que mediten, y mientras cantas, tienes un canto, Aarón, mientras Aarón nos canta algo, que nos da un mensaje, una idea, gracias, que nos ha ayudado, para darle pues un poquito de oportunidad a la mente a reflexionar. Oigamos. Y entonces, mis queridos hermanos, los invito a reflexionar, a pensar, a buscar a Dios. Al clamor final, los cielos se abrirán, los cielos se abrirán. Amén. Quiero invitarles en esta noche, a todos los que estamos aquí, a unirse conmigo en una oración para pedir a Dios que nos bendiga, que nos ilumine, que nos dirija, para que podamos discernir las señales de los tiempos, para que podamos prepararnos y cuando Cristo venga, que va a venir, eso es una de las más claras enseñanzas de la palabra de Dios, va a venir. Estar listos para estar con Él. Entonces, hermanos, los invito a unirse conmigo en esta oración. Si gustan ponerse en pie para orar. Y otra vez hago el anuncio de que si alguno no ha hecho todavía con Dios un pacto, un compromiso de entrega de su vida, hágalo. Entregue su vida a Cristo para que Él prepare para el reino de los cielos. Vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Padre, te damos gracias en esta noche porque hemos tenido la oportunidad de revisar de nuevo, repasar lo que tanto hemos oído en tu palabra. Tu promesa de que vas a preparar un lugar para nosotros y preparado está ya y pronto vendrás para que todos aquellos que están contigo, que te han entregado su vida, que han hecho tu voluntad, te han seguido de cerca y van a tener un lugar contigo por toda la eternidad. Eso es lo que prometiste, Señor, y eso es lo que vas a cumplir. Ayúdanos para estar entre aquellos que recibirán esta bendición. Líbranos de que la confusión, el ruido de voces, la multiplicación de maestros, la inmensa cantidad de predicadores que hay de diverso tono, no nos perturbe, sino que oigamos tu voz y podamos, Señor, estar contigo en tu reino cuando vengas. Bendícenos a todos los que estamos aquí. Permite que cada uno lleve un mensaje en su corazón y en lo más íntimo de su corazón haga su decisión de entregarte totalmente su vida y servirte, para amarte con todo su corazón, con toda su alma, con toda su fuerza y con todo su entendimiento. Cuando nos retiremos de aquí, Señor, llévanos, seguidos por la influencia de tu Santo Espíritu, que nos constriña, que nos enseñe, que nos conmueva, que nos lleve a los pies de Cristo. Te lo pedimos en su sagrado y bendito nombre. Amén. Amén. Dios los bendiga, mis queridos hermanos. Ya tenemos a nuestros anfitriones aquí. Vamos entonces a esperar sus indicaciones, pero yo quiero verlos mañana para hablar de otro tema que creo que es muy importante. Dios los bendiga.